La Hora del Café, el programa de la Falange. Presentado por Nacho Larrea. Buenas tardes, camaradas, compatriotas. Empieza un nuevo programa de La Hora del Café, su número 133, y estáis invitados a escucharlo. Pues empezamos el nuevo programa. Pues vamos a empezar rápidamente porque tengo dos invitados muy interesantes esperando para intervenir en nuestra tertulia. Comentar nada más que pues los sucesos que ha habido en Alsasua este fin de semana, el domingo, para que parece que a los tres partidos, como les dice el PSOE y Podemos, los tres partidos de la derecha, o sea, el de centro derecha y obviamente, aunque no les guste, Vox, la extrema derecha, que para mí lo son, pues bueno, parece que les han recibido mal en Alsasua y parece que se sorprenden. Estamos en el año 2018, pues hombre, los que hemos estado y que tenemos antecedentes o tenemos familia y somos originariamente de allí, y los que conocemos y hemos ido muchas veces al norte, pues esto es de hace mucho tiempo. Bienvenidos al club. Me parece que ahora se enteran de que allí los Abertzales, aunque ya no mate la ETA, pues sigue mandando, ¿no? Y cada vez más han llegado y han logrado sus objetivos, pues ahora no necesitan matar. Simplemente eso. Y el otro es el escándalo de la presión que han ejercido sobre los abogados del Estado, que al final bueno, pues han retirado, han desclasificado una parte de la acusación como, en fin, contra los relacionados con el 1 de octubre en Cataluña, y pues el delito de rebelión parece pues que ya no lo es tal. Entonces pues otro escándalo más que viene a demostrar que efectivamente ni la justicia es independiente, que la justicia está totalmente trufada de interferencias y, por no decir de manipulaciones directamente o indirectamente a la vista o no a la vista del Poder Ejecutivo, y a su vez el Poder Ejecutivo está manipulado por quién sabe dónde y desde dónde. Y bueno, pues esto es nuestro Estado de Derecho que tenemos, que precisamente es de lo que quiero hablar hoy. El fondo de lo que se quiere hablar hoy es: ¿realmente esto es un Estado de Derecho? Este es un Estado que continuamente se les cae de la boca, que es un Estado de las libertades y que todos somos fantásticos, maravillosos y vivimos en el Estado, en el paraíso terrenal. ¿Hay libertades? Y por cierto, ¿hay presos políticos? Porque los que ellos llaman presos políticos, los secesionistas, esos son políticos presos, pero están continuamente diciendo que aquí no hay presos políticos. Pues me parece que sí. Y es lo que va a intentar este programa, que sepáis, la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero yo me dirijo a aquellos que nos escuchan y que, bueno, pues esto es un programa de la Falange, pero que no son falangistas o que se consideran próximos al movimiento patriota o cualquier movimiento patriota, o que no lo son simplemente. A ellos quiero a ver si conseguimos que haya un pequeño rayo de luz. Esto es un Estado que es una farsa en su totalidad, y cada día y cada programa intentamos demostrarlo con casos concretos, y en este vamos a hacerlo de esta manera y vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos invitados, por un lado está al otro lado del teléfono, por eso le saludamos en primer lugar. Es pues un librero archiconocido, es un librero archiperseguido por este sistema, y es un librero y es una persona que desde luego es un orgullo y un honor, por lo menos y al menos para el que os habla, tenerlo con nosotros. Pedro Varela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer volver a estar con vosotros. Bueno, pues el placer es nuestro. Hablaremos inmediatamente con la actualidad contigo de lo que hemos estado, digamos, dibujando ligeramente. Muy bien. Y por otro lado tenemos
a Miguel Bernat. Miguel Bernat ha sido secretario general de Manos Limpias, que nos contará un poco. Sigue siendo el secretario general de Manos Limpias, y nos contará también su peripecia, aunque muchos de vosotros ya lo habréis conocido, pues entre otras cosas por la prensa, ¿no? Porque incluso ha estado detenido y pues como nuestro primer invitado, pero Varela también. En fin, hablaremos con él en la tertulia de actualidad que viene a continuación. Ni pa'lante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, al carajo. Bueno, pues empezamos con Pedro, que está al otro lado del teléfono. Antes de empezar con el tema de fondo de que quiero intentar contar a nuestros oyentes, creo que saliste de prisión, estuviste en prisión unos meses, creo que fue 3, me parece, si me corriges si me equivoco. Sí, no, la condena última era de 3 meses de prisión, que en teoría no habría de haber cumplido porque no tenía antecedentes, es decir, los antecedentes de las condenas anteriores los había pagado ya con prisión, y ahora ser una condena de 3 meses carecía de sentido que entrara en prisión, pero el fiscal para delitos de odio de Cataluña, el conocido señor Aguilar, presionó sobre el juzgado de ejecución penitenciaria, que dijo, bueno, pues si el fiscal presiona tanto, de acuerdo que vaya a prisión. Entonces tuve que ingresar en prisión para pagar una condena por haber publicado como editor el libro de Hitler, Mi lucha, un libro que, como sabes, está en todas las librerías de Europa y de España y se vende por todas partes. Sí, incluso ya... y en teoría por no haberle pagado los derechos de autor al señor Hitler, lo cual ya es casi de risa, y no fuera porque es tragicómico, ¿verdad? No, y es tragicómico... Aunque... Derechos de autor que él nunca habría cobrado y que su hermana, que tenía derecho a haberlos cobrado, no le permitieron cobrar nunca. Entonces es una excusa más para poder, como tú has presentado muy bien en el programa, neutralizar a toda la disidencia política y, en mi caso, histórica o ideológica, ¿no? Porque lo que se persiguen son ideas y pensamientos y hechos históricos discutidos, pero cuando un hecho histórico necesita de un tribunal para ser creído, pues es difícilmente creíble, ¿verdad? Está claro que está perfectamente en la línea de lo que he expuesto al inicio, que efectivamente que hay que crear una nueva verdad para que, en fin, y tapar las bocas de los que, digamos, disidentes, entre comillas, que no aceptan esa nueva verdad y que no aceptan en absoluto que... Totalmente, ¿no? Porque en ningún momento, como historiador o como editor, claro, he pretendido que la gente forzosamente crea las tesis, las ideas, los pensamientos o los planteamientos de aquellos autores que yo publico. Está claro. Simplemente ofrezco otra posibilidad de ver los hechos históricos y los acontecimientos políticos desde otro punto de vista, pero lógicamente con la libertad total de leer otros libros y escuchar a otros autores, ¿no? Entonces lo que se pretende con esta idea de la posverdad o del ministerio de la verdad, que no es otra cosa esta Fiscalía para delitos de odio que un ministerio de la verdad que impone las tesis del sistema, lo que se pretende es anular toda visión política o ideológica actual que no sea la del sistema. Del mismo modo que la ley de memoria histórica no persigue en absoluto defender la memoria histórica de todos los bandos. Como historiador tengo que defender la realidad histórica de cualquier bando, pero lo que pretende es lo contrario, es eliminar cualquier recuerdo y cualquier documentación de una verdad diferente a la que ellos plantean. El hecho de eliminar las placas de las viviendas, 1 millón o 2 millones de viviendas protegidas por el régimen de Franco, seas o no franquista, es un hecho que estas viviendas fueron construidas. El PSOE no recuerdo que haya construido viviendas protegidas para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso no es memoria histórica, eso es plantear la desmemoria histórica, es decir, el encefalograma histórico plano para que nadie recuerde esos 2 millones de viviendas protegidas, ¿verdad? Es que en realidad, entonces, Pedro... esa memoria histórica que pretende sacar las placas de héroes
de la guerra civil de un bando, pero por otra parte ponen calles a nombre de Dolores Ibarruri, ¿no?, que no era una santa precisamente, Santiago Garrilla, pues eso no es memoria histórica, eso es desmemoria histórica y manipulación de la historia con fines políticos, claramente, ¿no? Entonces el problema es, como tú has planteado al principio, es que la justicia, que tendría que ser independiente, demasiado a menudo, lamentablemente, se doblega ante los deseos políticos. La Fiscalía para Delitos de Odio no es más que parte del Ministerio de Justicia, que persigue delitos ideológicos, y es una fiscalía política, ¿verdad? Entonces los jueces tendrían que ser independientes de estas fiscalías, pero en más de una ocasión, en mi caso, en 3 ocasiones, y todavía está por venir un caso aún más pesado, claro, más fuerte, pues se doblegan ante estos deseos de la justicia política. Está claro, y hay muchos paralelismos, y por eso mi enfoque va dirigido a todos aquellos que nos escuchan y que no le dan la importancia que realmente tiene la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica es gravísima y es muy importante para conseguir, y digamos que va siguiendo los pasos, como tú has ido indicando, los pasos que, por ejemplo, en Alemania fueron siguiendo. Primero lo que hicieron, que yo no sé, es otra pregunta que te quería hacer, van dos en el mismo paquete inicial, y es si esto está promovido, desarrollado, impulsado solamente por la izquierda, porque ahora estoy hablando a nivel de Europa y a nivel de Alemania en particular, porque ellos crearon... Yo creo que la izquierda no hace más que el trabajo sucio de tropas de choque. Exacto. Y esa labor de disolución social. Es decir, el gran capital financiero internacional tiene sus planes propios, y la izquierda hace ese papel de disolución para imponer los planes generales. Aquí ya casi no tenemos que hablar de izquierdas o derechas, es decir, es un plan genérico de los globalistas. Por ejemplo, destruir la familia con las leyes LGTB, con la promoción del homosexualismo, destruir toda moral con la sexualización temprana de la infancia a partir de los 4 años, lo cual es horroroso, ¿verdad? Destruir la propia identidad y la procreación de los pueblos con el aborto y la desestructuración de la familia, ¿no? Ya no hay familias, las familias que hay no tienen niños, y si tienen niños son adoptados del tercer mundo, ¿verdad? Está claro. Entonces, en ese plan de globalización, la ideología que promueve la izquierda ya no es una izquierda que proteja al trabajador, al obrero, se ha olvidado de los problemas reales de los nacionales y hace una labor ideológica. Como he dicho antes, el tema del matrimonio de los homosexuales, la ley LGTB, la sexualización temprana, la educación en los colegios de memoria histórica. Dice esto al obrero español, al trabajador que gana 1.000 euros al mes y apenas puede pagar el alquiler de su piso, no le interesa en absoluto, no tiene ningún interés. Es decir, la izquierda ha acabado haciendo de camarero del gran capital financiero. Prepara ideológicamente a la sociedad para los planes políticos internacionales que ésta tiene. En esa línea de que intentar establecer un paralelismo a lo que han ido haciendo y lo que se está haciendo, curiosamente bastante parecido a la ley, con la Ley de Memoria Histórica, primero lo que crean es, y que se creó, fue una especie de monstruo totalmente incontestable, que es punto de encuentro, sumidero de todas las barbaridades que se nos puedan ocurrir, que es el nacionalsocialismo y los nazis, y con el genocidio de los 6 millones de judíos, tal. Con lo cual, creado ese monstruo y ese lugar común, nadie se atreve a contestar, nadie se atreve a poner en duda, y nadie se atreve ni siquiera a intentar investigar si fue así. Solo hay una gente entre los que te encuentras que, bueno, lo pone en duda, y como historiador estás totalmente en su derecho. Tal y como dices, el sistema coge una palabra, la rellena constantemente de conceptos negativos, y entonces esta palabra, como insulto arrojadizo, te la tira. Por ejemplo, la palabra fascista, ¿no? Claro. Fascista hoy en día es todo el mundo para su enemigo político. Sí, sí. Entonces para los de Ciudadanos es fascista la izquierda etarra o Batasuna, pero para la izquierda los de Ciudadanos son fascistas. Al final, el término fascista ha carecido de sentido histórico y como palabra en sí, sino que es un insulto arrojadizo. Y como tú has dicho muy bien, con la criminalización del nacionalismo, en este caso del nacionalismo alemán, se criminaliza todo patriotismo. Y claro, al final no solo el patriotismo, si tú defiendes la religiosidad
y la oración en la familia, te van a venir con la historia de la Inquisición. Y si tú defiendes ir a misa, te van a decir que la Iglesia Católica quemó miles de brujas en la hoguera. Y si tú defiendes el arte bello y melódico y hermoso, te van a decir que estás en contra del arte abstracto, que eso es lo que quería Hitler, por tanto estás a favor de Auschwitz. O sea, la manipulación del lenguaje, que es un primer paso para que la gente deje de entenderse, forma parte de la ingeniería social que nos están imponiendo. Entonces, tanto la utilización del lenguaje, claro, la manipulación de la memoria histórica, la criminalización de todo patriotismo, de todo idealismo, de todo amor a lo propio, y la disolución de la familia son parte, piezas de ese puzzle que es la disolución social. Y la izquierda no hace más que ese trabajo, disolver la sociedad en sus términos tradicionales. Sí, está de mamporrero, ¿no? Digamos. La ley de memoria histórica, ya centrándonos en el caso de España, leyéndola, y sobre todo leyendo la que intentaron modificar, el texto que intentaron modificar, que fue en diciembre del año pasado, habla clarísimamente, pero curiosamente, de la prohibición. Y además prohibición en algunos casos con penas de cárcel y multas muy serias, incluso de exclusión social, ¿no? De no poder desarrollar un trabajo si eres funcionario en el futuro, ¿no? Por exaltar, promover, difundir, cualquier cosa que haga una cierta apología de franquismo. Pero ¿quién analiza que se hace apología del fascismo? Y en definitiva, para acabar después en que también él dice apología del franquismo, el fascismo, y el nacionalsocialismo, el nazismo. Con lo cual ya estás del totalitarismo comunista, por ejemplo, ¿no? Claro. No, eso ahí no aparece. Entonces, claro, en los que analizan, y cualquier persona, grupo, partido que esté en esa línea, pues inmediatamente es descalificado, si no incluso encarcelado. Pero, y para eso crean la Comisión de Memoria Histórica, que es una cosa que es aberrante, alucinante. Bueno, pues ahí está, y está en vigor, y hay una propuesta de modificación que no se aprobó en diciembre, pero que se va a aprobar en breve, cuando lo vuelvan a proponer, y que lo van a volver a proponer, y van a ganar, con la derecha mirando de lado. Bueno, el problema es ese, que la derecha derechona cobardona siempre al final no dice que sí, pero no dice que no. Claro. Y no decir que no hoy en día es aceptar el status quo, es decir, ahora desenterrar a Franco del Valle de los Caídos. Pero madre mía, si los chavales jóvenes actuales ya no sabían ni quién era Franco, lo que han hecho es ponerlo de moda otra vez. Claro. Y el desenterrar a Franco solo es el primer paso para finalmente destruir y tirar abajo la cruz, que simboliza un poco nuestra fe, la fe que ha reinado en España durante toda la vida, y que una vez tirada bajo esa cruz intentarán hacer del Valle de los Caídos un museo del Holocausto o de la memoria democrática, ¿sabes? Está claro. Pero todo es un sistema de pasos con escalera. Ellos tienen un objetivo final y los pasos son escalón tras escalón, ir consiguiendo que la sociedad acepte burradas, pero en pequeñas cantidades al final son aceptadas, con la militancia muy activa de la izquierda y la cobardía constante de la derecha, que dice que sí a todo y no disuelve nada de lo que la izquierda hace. Sí, está claro. Y en ese sentido, y luego lo de la comisión que te he citado, a mí me parece una cosa completamente aberrante. Y además que son ellos los que deciden el bien, el mal, quién está en línea, quién no lo está, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la izquierda tiene una especie de certificado de santidad que puede decidir quién está más allá del bien y del mal. Sí. Ellos, por ser de izquierdas, pueden permitirse tener un pasado histórico lleno de crímenes, del Pol Pot, Ucrania, el Holodomor, el Gulag soviético, Katyn, sí. Pero eso no pasa nada, no va con ellos. Se nos ha cortado la comunicación. Mientras lo restablecemos, hay que decir que que Pedro ha estado en la cárcel ya pues en 3 ocasiones. Es una persona que es objetivo clarísimo de este sistema, simplemente por editar y difundir y que haya otra opción, como dice él, y él como historiador, que además es, pues intentar que haya
otra posibilidad de que la gente decida de si lo que lee les gusta o no les gusta. Libros que si no, no se encontrarían y que está intentando rescatar. Pues no se puede. Este sistema democrático nos dice lo que tenemos que leer, por dónde tenemos que ir, a quién podemos atacar, a quién no podemos atacar, quiénes son aceptados y tienes que aceptar el sistema o, en fin, o qué pasa entonces. Entonces, vamos a hacer un segundito mientras recuperamos, vamos a hacer un corte publicitario mientras intentamos recuperar la llamada de Pedro. ¿Qué? Por favor, una cerveza, por favor. Camarero, una cerveza. Una cerveza. Una cerveza, pero ya. Consigue la exclusiva jarra para cerveza de Radio Ya por tan solo 11 euros. Ya puedes tener un bar en tu casa. Entra a nuestra página web www.radioya.es y consigue tu jarra ya. Camarero, sidra para todos. Sidrería Lulo, la mejor cocina asturiana ahora en Madrid. Sidrería Lulo, cachopos, pavada, la mejor ternera asturiana certificada y, cómo no, sidra. www.sidreriacasalulo.com www.sidreriacasalulo.com Avenida de Reina Victoria 50. Un trozo de Asturias en Madrid. Tasaciones integrales de patrimonio. Joyas, colecciones, arte, antigüedades y relojes. En Tasaciones integrales de patrimonio valoramos, tasamos y peritamos todo tipo de bienes y contenidos. Divorcios, herencias, cuadernos patrimoniales y todo tipo de servicios de inventario y valoración. Para particulares, compañías de seguros, empresas o fundaciones. En tasacionesintegralesdepatrimonio.com encontrará el mejor socio de sus bienes. Tasacionesintegralesdepatrimonio.com. ¿Sí, Pedro? ¿Pedro? ¿Me escuchas? Hola. Ah, sí, que se nos había cortado la comunicación. Sí. Retomando esto, leí, creo que fue ayer, en que este gobierno está intentando que en Europa, mal llamado en Europa, ¿no? En la Comunidad Europea, traten al franquismo y lo incluyan dentro del mismo paquete de cómo se trata al fascismo y el nazismo. De momento no lo han conseguido. Es curioso esto, ¿no? Es curioso, pero entra en la línea de lo que decíamos. El Parlamento Europeo discutía hace apenas unas semanas la idea de prohibir toda asociación, grupo o organización fascista. Entonces estamos en lo mismo. ¿Quién va a definir lo que es fascista y lo que no es? Ellos. ¿Y por qué persiguen precisamente a los fascistas? Porque saben que son los patriotas. Está Y claro. saben que en el plan de globalización galopante que persigue la ONU y la Unión Europea, los que se van a oponer en todos los países a la invasión masiva de inmigración de color y a la disolución social van a ser los patriotas, lo que ellos llaman fascistas. Entonces, para que no ocurra lo que ha ocurrido en Polonia, donde los católicos han aceptado a cualquier refugiado que fuera cristiano, o en Hungría, donde no quieren fronteras abiertas, o en Eslovaquia, pues están preparando en Occidente eliminar definitivamente cualquier posibilidad de que nacionalistas y patriotas, acusados por ellos como fascistas, entre comillas, puedan reaccionar a este plan de disolución social, ¿verdad? Y sí, para ello necesitan, que es, y retomando la ley de memoria histórica, pues una nueva historia. En el caso de Así es. En el caso La de historia España, la van a escribir ellos porque es que ya no habrá nadie que se atreva a escribirla, como es mi caso como historiador, o a publicarlo, como es mi caso como editor, o a venderla como librero, porque si lo hago, si la escribo o la edito o la vendo, me persiguen como delito de odio y me encierran en prisión. Entonces nadie la va a escribir. está claro. Y entonces solo va a haber una versión de la historia que es la que ellos impongan. Pero no solo de la historia. El otro día cogía a un chaval francés, un autoestopista que trabaja de profesor en Barcelona, en el Instituto Francés, Sí. y es cristiano y tiene su cruz. Dice, yo en el colegio la tengo que esconder, porque está prohibido
aparecer incluso como con un símbolo personal, como es una cruz que llevo colgada en el cuello, como profesor. Tenemos absolutamente prohibido y nos expulsan del colegio. O sea, hemos llegado a un punto donde la intolerancia de los laicos, de los no creyentes, de los que pretenden que un ser humano arreligioso, por no decir también antirreligioso, pues se imponga. Entonces ya no puedes no solo predicar tu fe, sino anunciarla personalmente. Es alucinante. Y hay una gran diferencia, hay una enorme diferencia en el caso de España, la ley de memoria histórica. La única gran diferencia es, y al final te diré una cosa que va en tono obviamente irónico, ¿no? Y yo creo que nuestros oyentes lo entenderán, pero que es fundamental. En España perdieron la guerra, cosa que no pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo han podido digerir todavía, porque quieran o no, te guste o no, Franco, ¿sí? Es el único militar que ha conseguido ganar una guerra contra el comunismo. No lo consiguieron los americanos en Vietnam, no lo consiguió Hitler en el Frente del Este, no lo consiguió Mussolini, que al final cayó Italia en manos de los comunistas cuando le asesinaron. Nadie ha ganado una guerra contra el comunismo excepto Franco. Y esto no se lo van a perdonar y no lo van a digerir. Y no perdonan tampoco a España el hecho de que haya sido durante tantos siglos baluarte de la fe, porque no otra cosa. La labor de España en América fue expandir la fe. Sí. Y esa fue la pretensión de Isabel la Católica y de muchos de aquellos que fueron allí a llevar nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra religión, ¿verdad? Entonces, esto no se lo han perdonado nunca, y España, pienso yo, que o vuelve a sus raíces católicas y a llevar a cabo esa labor más allá de la política, metapolítica, que es la difusión de la fe como pueblo y como nación, o la existencia de España como pueblo y nación carece de sentido. Está claro. Bueno, hay una diferencia, que es lo que te iba a decir, que lo iba a comentar en tono, digamos, como ironía, y es que es curioso, yo estoy convencido de que si hubiéramos perdido, en España se hubiera perdido la guerra civil en el 39, si hubiera sido el signo contrario, no sé por qué me supongo que hubieran aparecido seguramente pues hornos crematorios y hubieran aparecido habrían aparecido seguro crímenes de todo tipo y de difícil comprobación, ¿verdad? Claro. Todavía se siguen hablando de 300.000, de cientos de miles de víctimas del franquismo, cuando todas las investigaciones históricas acotan esas cifras muy claramente a los pocos años inmediatos al final de la guerra o posteriores al final de la guerra, y en absoluto estas cifras brutales de las que se hablan. Pero no solo en España, en Argentina pues se habla también de 300.000 desaparecidos de la dictadura, ¿no? Sí. De los 30.000 asesinados según las madres de la Plaza de Mayo, pero la realidad fáctica habla de 3.000 personas, que no son pocas. Pero claro, se saca un holocausto en todas las naciones a las que se pretende invadir con la ideología globalista, ¿no? Para acobardar a esa nación y a todos sus patriotas ante cualquier pretensión de resistirse. Está claro. Bueno, pues Pedro, nada más que agradecerte tu intervención por teléfono en la línea. Yo os agradezco vuestro tiempo, siempre valioso, y vuestro trabajo con esta radio estupenda, con la que habéis hecho ya 130 y pico programas, según 33, creo. Sí. Y bueno, pues muchas gracias. Sé que vienes, eso hay que decirlo, lo iba a comentar al final, pero aprovechando que ya estás todavía en el teléfono, sé que vas a estar en Madrid el domingo. Lo digo para todos aquellos que estén. Sí, a eso de las 11 de la mañana doy una conferencia en Madrid. Quien quiera venir a escucharnos, estáis invitados. Sí. Y charlaremos de lo sagrado y de lo profano. Pues ahí estaremos, y espero que muchos de nuestros compatriotas y amigos que nos escuchan también estarán. Estar atentos como se decía antiguamente, estar atentos a la pantalla, porque ya diremos dónde es, que de momento, como estamos en un país libre, pues todavía no se dice el lugar. Pues, de acuerdo, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Pedro, y muy buenas tardes. Un abrazo fuerte. Un abrazo también para ti. Bueno, pues seguimos entonces nuestra tertulia con otra persona, pues
otro perseguido por la justicia, curiosamente en un país donde hay libertades, en donde podemos expresar nuestro punto de vista sin problemas, como hemos visto con Pedro Varela, que puede editar y decir y escribir lo que quiera, con una ley de memoria histórica que la tenemos con una losa encima de la cabeza, donde no podemos decir si hubo alguna cosa buena o no durante el franquismo, o si tenemos simpatías o no a Francisco Franco. Cosa que a mí como falangista pues a lo mejor diría algunas positivas, bastantes, y algunas negativas, bastantes también, pero como me lo están poniendo, mira que las bastantes negativas me las estoy olvidando, porque me fastidia que me obliguen y me pongan la bota encima y me digan lo que tengo que decir, con lo cual eso nos vamos a revelar, y yo me voy a revelar clarísimamente, no lo acepto. Y en esa línea de que, como os decía, de también otro perseguido, de también otro injuriado, porque estos van a atacar a la persona, van a injuriarla, a destrozarla en lo moral, socialmente, en todos los sentidos, para que no se le ocurra levantar la cabeza nunca más. Este es el caso de Miguel Bernat. Buenas tardes otra vez, Buenas Miguel. tardes a todos vosotros. Bueno, pues vamos a hablar entonces de ti. He leído, además, y te he oído a ti, que efectivamente después de... Tú estuviste en prisión. Casi 10 meses. Casi 10 meses. ¿A qué edad? Por curiosidad. 74 años. Entraste en prisión. Curioso, ¿no? Y entraste en prisión, ¿y cuál era la acusación que te hacían? ¿Y quién instruyó el caso? Por curiosidad también. Bueno, pregunta retórica, obviamente. El caso lo instruyó un juez que yo le calificaría con todos los adjetivos, y vamos a presentar una querella contra él de un auténtico prevaricador. Lo mismo que su maestro y amigo Baltasar Garzón. ¿Es amigo, o podemos decir amigo y socio, o no? Pues yo diría también, después de las grabaciones que están saliendo del excomisario Villarejo, yo podría decir que forma parte de esa trama que hay en la Audiencia Nacional, de fiscales y de jueces cuyo comportamiento no puede ser más deleznable, y yo creo que no se tardará mucho en que varios jueces y fiscales de la Audiencia Nacional sigan el mismo camino que ha seguido Baltasar Garzón, quedar cuando menos fuera de la carrera judicial. Es una vergüenza para nuestro sistema democrático, que es una gran farsa, porque constantemente se están violando derechos fundamentales en este régimen corrupto del 78, que abarca desde la jefatura del Estado del anterior emérito, como de todas las instituciones. La corrupción es de tal calibre que, claro, cuando aparece alguien que da el azote, que da la cara, que es el referente de la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, de la derecha, de la izquierda, del centro, de donde venga, entonces había que aniquilar, había que criminalizar, había que lapidar y había que meterle en la cárcel a aquella persona que, vuelvo a repetir, era el referente de la lucha contra la corrupción de este régimen corrupto del 78. Estás, a lo mejor es un poco, pero bueno, por aquí estamos también para hacer preguntas, digamos, no sé si incómodas o no, pero preguntas que a mí, por ejemplo, me salen. Se hablaba y se decía que tú tuviste relación mucha con Luis Pineda, que era el secretario o presidente de Ausbank, sí, bueno, y el abogado Virginia López Negrete. ¿Sigues teniendo relación con ellos? ¿O cuál es la situación? ¿O en qué situación se encuentran ellos distinta de ti o no? Sí, Luis Pineda se encuentra todavía, ingresa en prisión el mismo día que ingresé yo, el 19 de abril del 2016. A mí me mandan a la prisión de la Valcarnero, a él le mandan a la prisión de Estevera. Desde entonces no he tenido ni la más mínima relación. La única relación que Manos Limpias ha tenido con Ausbank fueron dos temas muy concretos y específicos. Como Ausbank conocía perfectamente el sistema bancario, pedimos asesoramiento en el tema de los seres de Andalucía, de Unicaja, y en el tema de Caja Madrid, aquí con Miguel Blesa, el ya fallecido Miguel Blesa. Entonces nos asesoró en esos dos procedimientos penales, y las cloacas del Estado
que tienen nombre y apellidos, ¿Puedes saber sabes algunos apellidos? Porque oye, a mí me gustaría saberlo, porque siempre hablamos en indefinido. Yo no puedo hablar en otros. Bueno, podemos hablar ya de lo que se sabe a través de las filtraciones, de las grabaciones que están saliendo ahora mismo en los periódicos. Bueno, se han utilizado. En España se han utilizado las instituciones para ir contra el rival político o contra aquella persona que le resultaba incómoda, como es el caso de Pedro, que acabamos de hablar ahora con él, con una exposición brillantísima, como siempre. Utilizan parte de la UDEF porque, con independencia de que el 99% de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es decente y son unos auténticos profesionales, siempre hay un mínimo dentro de la UDEF y de la UCO pues que obedecen instrucciones políticas, que es lo que nosotros denominamos las cloacas del Estado, y entonces utilizan a jueces que no saben cumplir con su deber, a fiscales que tampoco saben cumplir con su deber, y a determinados medios de comunicación para criminalizar, para lapidar a aquellas personas o aquellas instituciones o aquellas organizaciones que les son incómodos. En mi caso, yo tengo una constancia total y absoluta que por haber traspasado las líneas rojas es el haber pedido la imputación de la infanta, un miembro de la Casa Real. Eso Zarzuela jamás nos lo perdonó. Hubo una reunión en febrero del 2012 en Zarzuela, presidida por el rey emérito, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Mariano Rajoy era ya presidente del gobierno de España, el fiscal Eduardo Torres Dulce, y organizan lo que se llama un manual para salvar a la infanta, y entonces utilizan las cloacas del Estado, parte de la UDEF, a medios de comunicación para criminalizarme y hacer ver que Manos Limpias y Miguel Bernat era una organización criminal dedicada a extorsionar a bancos. Primero, como que los bancos se dejan extorsionar. Sí. Es algo increíble. Sí, pero cuela, preparan un dispositivo a nivel nacional. A mí me detienen a las 7:15 de la mañana. Ya habían avisado a todos los medios de comunicación para estar presentes cuando se efectúa el registro en la sede del sindicato, y ya estaban todos los telediarios. La pena del telediario ya habían lanzado de que Manos Limpias eran manos sucias y que su secretario general era un extorsionador que incluso había llegado a extorsionar a los abogados de la infanta pidiéndoles ni más ni menos que 3 millones de euros. Algo inaudito, cosa que no me extraña porque estamos no en un estado de derecho, sino en un estado de desecho, con constantes violaciones de los derechos fundamentales, no solamente reconocidos en nuestro texto constitucional, sino a nivel internacional. Por lo tanto, la situación en estos momentos es que yo estoy en libertad provisional con una fianza que se me puso de 50.000 euros. Sí. Me meten en prisión con una comparecencia de 6 minutos solo, porque ya tenían preparado el auto de ingreso en prisión. No justifican absolutamente ni la excepcionalidad de la medida ni el riesgo de fuga. Fue algo vergonzoso y canallesco, pero yo estoy seguro que, a pesar de que yo estoy luchando contra un monstruo que es el régimen del 78, yo saldré absuelto, y la condena a España será una condena internacional de violación de derechos fundamentales. Aquí no se respeta al disidente, y aquí los únicos presos políticos que ha habido en este país ha sido Pedro Varela por un lado y Miguel Bernat por otro. No me vale decir que los independentistas son presos políticos. No, eso es una gran farsa y una gran mentira. También ETA decía que eran presos políticos. Eso es una gran farsa. Aquí la única realidad es que en estos momentos, en la historia reciente de España, ha habido 2 personas que, por defender
honestamente, la venta de unos libros, que es lógico porque es un librero. Es un librero y hay una libertad de expresión, le hayan metido en prisión, y yo por luchar contra la corrupción y por haber traspasado las líneas rojas me hayan metido también detenido y me hayan metido en prisión y me hayan lapidado como lo han lapidado también a Pedro Varela. Yo lo único que yo te echaría en cara es que tú todavía, a lo mejor tú hablas un plan retórico también, ¿no? Pero que todavía crees que este sistema, yo no he creído en el sistema desde el año 78. Yo desde un principio. Desde un principio, vamos, sabía que esto es un camelo. Este sistema que llaman democrático, basado en partidos políticos que es toda una farsa de partidos políticos que realmente no sirven para nada, como estáis viendo. Ahora me dirijo a los que nos escuchan. Mirar el nivel de la gente que nos está dirigiendo. ¿Son los mejores? ¿Este es el gobierno de los mejores? ¿El anterior fue el gobierno de los mejores? ¿Estos partidos políticos representan realmente al pueblo español? Posiblemente al pueblo español de hoy, sí, porque previamente lo han degenerado y lo han aborregado. Con lo cual, pues estos, como salen de ahí, pues salen borregos y adocenados y no sin parada. Entonces, pero este sistema que está, ni hay de independencia de la justicia, ni hay independencia del poder del legislativo, ni independencia de nada. Aquí mandan posiblemente los que te han acusado a ti de extorsionarlos. Sí, o en parte. Sí, el lobby económico, el lobby bancario, es el que está manejando los hilos, porque a los que extorsionamos. ¿Cómo están viviendo los agentes sociales, los sindicatos corruptos, comisiones y UGT? Que no ha habido todavía el Ministerio Fiscal que haya pedido la ilegalización de comisiones obreras y UGT, con el gran fraude de los seres de Andalucía, con el gran fraude de los cursos de formación, y que tenga la poca vergüenza el Ministerio Público, que está degradado hasta el infinito, pedir la disolución de Manos Limpias. Bueno, pero ¿en qué país estamos aquí viviendo? Pues esto es la locura, es el mundo al revés. Por lo tanto, yo creo que esto, bueno, pues se va manteniendo porque se protegen entre ellos, los partidos políticos se protegen entre ellos, hoy mando yo, mañana mandas tú, los agentes sociales siguen chupando de la piragua y nutriéndose con dinero de las subvenciones públicas, y se está manteniendo, bueno, pues en una situación que en cualquier momento esto tiene que caer por su peso, porque no se puede mantener tanta corrupción a tanto nivel, y sobre todo, lo que es muy grave, que los máximos garantes del Estado de Derecho, que son los jueces y los fiscales, estén dando esta situación penosa, y el desprestigio no solamente que tiene el Poder Judicial dentro de la sociedad española, sino el desprestigio también a nivel internacional. Como estamos viendo con el caso de Cataluña, ¿no? Que ya hasta los belgas se ríen de nuestro sistema judicial. En el caso de Cataluña querría yo hacer una consideración, un inciso, creo que es muy importante. Las primeras denuncias y querellas que se presentó contra el proceso catalán fueron las de Manos Limpias el 9 de noviembre, ¿no? Contra el caso. Sí, pero antes ya habíamos advertido, desde el año 2010 habíamos presentado, del 2010 al 2014, habíamos presentado en Moncloa, en el registro de Moncloa, hasta 15 peticiones para que se aplicara el artículo 155, porque habíamos detectado ya la primera cédula cancerígena y advertíamos que eso se iba a convertir luego en una metástasis, como así ha ocurrido, y las consecuencias ahora son imprevisibles. Mariano Rajoy miró para otro lado, únicamente nos contestaba el acuse de recibo, y eso que nosotros les mandábamos datos concretos de lo que se estaba produciendo, de esa hoja de ruta del proceso, hasta que terminó con la declaración fantasma y sin efectividad, pero una declaración de la República Catalana. Si se hubiera cortado desde el inicio, no se hubiera llegado a lo que hemos llegado. Aquí unos han huido, otros están con conocimiento del gobierno, con conocimiento, efectivamente, porque cuando quieren bien que no se les escapa ninguno, totalmente. Entonces, nosotros ya habíamos denunciado proposición para la rebelión y la sedición, y mirando para otro lado. Pero no solamente miró para otro lado Mariano Rajoy, miró para otro lado el fiscal general del Estado, miró para otro lado el fiscal y los tribunales superiores y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad de muchísimas instituciones, claro, y de muchísimos personajes. ¿Qué pasa con Artur Mas?
Si resulta, los ejecutores sí ha sido Puigdemont y su gobierno, pero el que inicia todo el proceso y esa hoja de ruta y lo promueve y lo incita es Artur Mas, y Artur Mas está tranquilamente me parece que tiene 2 años de inhabilitación por la condena por el 9N, el 9 de noviembre, que eso es de risa, eso es de broma, eso es de broma, eso es nada. Está claro que el caso es que por eso yo creo que es las razones fundamentales en que Manos Limpias ha sido demonizada, y es que habéis estado presentes en todos los casos que se nos puedan pasar por la cabeza, habéis estado vosotros presentes. Claro, pero entonces lo decías tú que todo está el fiscal de delitos económicos, el que os acusa de extorsión, de fraude fiscal, de cantidad de cosas, pero es que además es tan blanqueo burdo, de capitales, sí, es tan burdo porque de organización criminal. Ausbank ha estado durante 25 años funcionando por su cuenta. Manos Limpias ha estado durante 20 y tantos años funcionando por nuestra cuenta, con nuestra propia organización. Que ahora pretendan, para buscarnos a nosotros las cosquillas, retorcer unos hechos porque haya tenido una relación puntual y temporal con Ausbank en el tema de los seres de Andalucía de Unicaja y de Caja Madrid con Miguel Blesa, retorcen unos hechos, me meten un tutum revolutum, y yo formo ya, según el fiscal prevaricador y la UDEF prevaricadora y el juez Pedrá prevaricador, que ya sabemos sus concomitancias que tiene con el partido político Podemos, porque a mayor indecencia de esta instrucción resulta que admite la personación en nuestra causa de Podemos. Pero ¿qué Podemos, el partido político, tiene que ver en mi causa? Y la admite. Que ni existía cuando es una cosa increíble. O sea, que esto es una gran farsa, y por lo tanto me tengo que revelar y decir las cosas como son. Yo ya no ando con presunciones, En el caso concreto mío, yo hablo clarísimamente que la Fiscalía, el juez Pedraz y la UDEF han cometido una prevaricación como la copa de un pino, y al final tendremos que llegar, y quiero llegar a una condena en los tribunales europeos de cómo está funcionando de degradante el sistema judicial y fiscal en España. Pero es curioso que has nombrado las 3 patas, que curiosamente son las mismas 3 patas que hoy en estos días están siendo actualidad, y que la ministra actual, Delgado, de Justicia, curiosamente de Justicia, esa fiscal era una de las patas de ese club, por no decir sociedad, con el juez Baltasar Garzón y con las cloacas de la policía que existen. Sí, Villarejo y compañía. Villarejo and Company. Entonces, esas 3 patas son las mismas patas que tú acabas de citar, pero con otras cabezas. Quizá la policía las mismas, pero en el caso del juez sería no Baltasar Garzón, sería el juez Pedraz, curiosamente alumno y aventajado y amigo íntimo de que abandonaba la Audiencia Nacional para acompañarle al juicio oral. Pero es curioso, si analizamos un poco, me gustaría saber tu opinión, porque yo recuerdo que siempre Baltasar Garzón aparecía en los casos más curiosos, más importantes, de más renombre, y la gente se creía que era por tener presencia en los medios escritos o audiovisuales. Pero luego se le acusaba de que era mal instructor. Cuando se metía con el tema de los narcotraficantes, iba allí, salía escamisado con los narcotraficantes, que luego salían a la calle. Se presenta que al final no le dejan en el 11M, que es otro caso irregular hasta el tuétano, que es impresentable que nos estén vendiendo y estén condenados 2 moritos que están en la cárcel pudiéndose, cuando los responsables y los autores no están en la cárcel, y todos deducimos o por lo menos intuimos quiénes son. Se intentó adueñar de la causa, pero la pregunta es, ¿realmente instruía mal? ¿O realmente se instruía mal porque él vendía a su vez esos favores a quien después le pedía dinero a través de la corrupción policial? Decía, oye, os podemos librar de esto si pasas por caja. Y esa pasar por caja es porque tengo el apoyo de la Fiscalía, léase la actual ministra, tengo y demás, que los hay, no tengo los nombres, pero los hay,
igual que el juez Garzón, hay más jueces Garzón, posiblemente es el que hablas tú de Pedraz, y la cloaca policial venden el favor por dinero de que instruya mal para que durante la instrucción, con el apoyo de la Fiscalía y con la presentación de pruebas falsas, leas el 11M, salen a la calle. ¿Se instruye mal o no? Pues yo creo que las dos cosas. Primero, la incapacidad, porque son tanto Garzón como Pedraz, yo lo he podido ver en la instrucción nuestra, son dos verdaderos zoquetes como profesionales, aparte de que puede haber otras intencionalidades. ¿Cómo se me puede a mí llevar a una apertura de juicio oral y no se me ha llamado a declarar ni una sola vez? Pero bueno, pero es una causa de nulidad total. Pero esto es increíble. Bueno, entonces quiero decir que estamos, vuelvo a repetir, en un régimen de violación constante y permanente de derechos fundamentales, y aquel que es un disidente o que no interesa al régimen, pues se buscan todos los métodos más repugnantes y retorcidos para criminalizar y lapidar a esa persona y dejarla ya fuera socialmente descalificada. Descalificada. Está por claro. Cierto, salieron las conversaciones de Villarejo con la ministra Dolores Delgado y con el juez Baltasar Garzón, y quiero decir que la única organización que ha presentado una denuncia contra la ministra en la Sala Segunda del Supremo hemos sido nosotros, Manos Limpias. O sea, Manos Limpias siguen activo. Siguen activo, se creía que nos habían liquidado, habían pedido la disolución de Manos Limpias, pero claro, la disolución de Manos Limpias tendrá que haber un proceso y veremos si en ese proceso procede nuestra disolución. En cambio, yo he pedido reiteradamente con el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández, y con Grande Marlaska, que se ilegalice a la CUP y que se ilegalice a los comités de defensa de la República, claro, porque es una organización criminal y terrorista, y mirando para otro lado. O sea, es que esto es el mundo al revés. O sea, aquellos donde hay unas pruebas fehacientes, porque la CUP está vulnerando permanentemente el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos. El Ministerio del Interior tenía que haber actuado y mirando para otro lado. También hemos denunciado en el Juzgado de Instrucción de Paz de Castilla a Garzón, porque en aquella comida, tanto Garzón, que ejercía todavía la función de magistrado de la Audiencia Nacional, y la ministra Dolores Delgado, que era fiscal de la Audiencia Nacional, tenían la obligación de haber denunciado aquello que había comentado el excomisario Villarejo, que había organizado un puticlub para extorsionar a empresarios, a políticos, etcétera, etcétera. Entonces lo han estado encubriendo. Eso es gravísimo. Ahora me están hablando de lo de Dolores de Cospedal. Bien, de acuerdo, pero es que creo que es mucho más grave, mucho más grave que un magistrado de la Audiencia Nacional en ejercicio y una fiscal de la Audiencia Nacional rieran las gracias y apoyaran ese puticlub del excomisario tratando de chantajear, y así lo ha hecho hasta que le detuvieron en el año 2017. Está claro. Y a mí me gustaría, siguiendo un poco el hilo, que bueno, no sabía que estabais, creía que ya Manos Limpias pues ya no tenía actividad, con lo cual seguís en activo, y espero que por mucho tiempo y que consigáis, por supuesto tendréis el apoyo de este programa, y lo que podamos contar lo contaremos. De momento ya nos has contado, me fastidia utilizar la terminología, pues yo aparte que no soy periodista, ¿no? Pero que es una primicia de que estáis actuando y habéis puesto una demanda. Por cierto, otra cosita. Cuenta. Antes de que se cerrara la instrucción del tema de los separatistas e independentistas y golpistas catalanes, yo me presenté en la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un documento que era un testimonio relevante para cerrar la instrucción, y se lo quería entregar personalmente al juez Llarena. Mira. Me negaron esa entrega. Por lo tanto, si encima que colaboras
por mi situación de que conocía todo el procedimiento catalán, aportar un documento relevante, todavía tiene la poca vergüenza de despreciar a una persona que le va a dar un testimonio relevante del proceso. Ese, desgraciadamente, ha quedado en el despreciar olvido. Lo que no interesa es que darte cancha a ti, ¿no? Entonces está claro, eso no... vamos a ver, porque tú marcas un antes y un después cuando tú tocas, o cuando Manos Limpias entra en el caso de la Infanta, que sois los que, como acusación popular, sentáis a la infanta en el banquillo. Y por ese motivo os están diciendo pues que extorsionabais, que intentabais sacar dinero a través de la abogacía de la defensa de la infanta, de Miguel Roca Junyent, con vengencia. ¿No? Curiosamente, es el abogado que elige el emérito rey para defensa de su hija, un separatista. Curioso. Donde y un tiene los amigos y un intrigante, ese padre de la patria que dice que elaboró con otros 7 en la Constitución española, tendrá tarde o temprano, habrá que descubrir todas las desvergüenzas de este pésimo abogado, pero con unos tentáculos. Él lo que vende es sus influencias, el lobby que tiene. O sea, él no está vendiendo su función como abogado. Yo creo que como abogado no ha debido ejercer, efectivamente. No ha debido ejercer en su vida. Entonces, pero curiosamente, hablando de esto, porque te decían que habíais extorsionado a vosotros, pero ¿a vosotros no os intentaron comprar? Sí. Pues dilo. Dilo claro. ¿Quién os intentó? La gran falacia de este tema es que las cloacas del Estado, con medios de comunicación, lanzan la gran falacia y la gran mentira de que Manos Limpias había intentado comprar, retirar la acusación contra la infanta a cambio de percibir 3 millones de euros. Esa fue la gran falacia. Eso es lo que decían, se lanza, que yo no me pude defender porque estaba en prisión y yo no pude convocar una rueda de prensa para decir que es todo lo contrario, que la gran mentira y la gran falacia es esa, porque yo presenté 3 meses antes de que me detuvieran y me metieran en prisión, fui a un notario en la calle Serrano, el notario Rafael Prieto, hice un acta notarial donde decía que había sido el despacho de Miguel Roca, a través de otro despacho intermedio aquí en Madrid, el que me había ofrecido esa cantidad para que retirara yo la acusación contra la infanta. ¿Tienes pruebas o simplemente es prueba oral? Tengo pruebas y testimonios. Y que en un hotel en Palma, Mallorca, en unos maletines, me entregarían el dinero, pero previamente yo tenía que presentarles el escrito de desistimiento de la acusación contra la infanta. Esto lo puse en conocimiento en un acta de manifestación de este notario de Madrid, que es uno de los que vamos a llamar a declarar en el juicio oral. También que me dé la cara Miguel Roca, y que cara a cara que me diga cuándo, dónde y cómo yo he extorsionado, porque no me conocía nada más que de la televisión, como yo le conocía a él de la televisión, nada más. Esa ha sido la gran farsa y la gran falacia que se ha montado en este tema. Está claro y bueno, pues efectivamente se demuestra una vez más todo el engranaje y todo el montaje que hay, que mantiene este sistema, y que la gente lo tiene que conocer. Nosotros esperamos que los que nos estáis escuchando estéis, aunque lo supongáis, bueno, pues estos son casos concretos. No estamos hablando del mar y los peces, o de que yo creo, opino, me parece. No, son casos reales. He tenido en el programa el honor de contar con 2 patriotas que están siendo perseguidos simplemente por pensar diferente y ser disidentes, intentar aclarar, en el caso Manos Limpias, toda la podredumbre que tiene este sistema. Dejarme nada más que me despida, a ver si me da tiempo me despido primero de ti, Miguel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por haberme dado
la posibilidad de poderme expresar, porque sobre mi persona y sobre el sindicato se ha creado una especie de cordón sanitario, para que no salga absolutamente nada de manos limpias, como si nos hubiéramos muerto. Pues con nuestros humildes medios intentaremos que ese cordón tenga un resquicio que será el nuestro. Y contarás con él siempre que quieras. Muchas gracias, Miguel. Muchas Para acabar, simplemente quiero leer una poesía, retomar una cosa que hacía desde los primeros programas de La Hora del Café. Es una poesía preciosa y es una poesía que llama a la esperanza, aunque aparentemente no lo es, y es la poesía corta de un escritor falangista que murió en el año 47. Cuidado con el año 47, es la Segunda Guerra Mundial con el 45, la española el 39. Entonces ya él se quejaba de la deriva que estaba tomando el régimen anterior, digamos, reaccionarias, y separándose de la línea, digamos, falangista, y que tanto bien hizo para España en los primeros años después de la victoria y el alzamiento nacional. Y es Ángel María Pascual. Ángel María Pascual, como digo, murió. Es un excelente poeta, es un excelente intelectual, como tantos que tuvo la Falange. Y dice así, y con ello acabamos: a ti, fiel camarada, que padeces el cerco del olvido atormentado, a ti, que gimes sin oír al lado aquella voz segura de otras veces, te envío mi dolor, si desfalleces, al acoso de todos y cansado, ves tu afán como un verso malogrado, bebamos juntos de las mismas heces. En tu propio solar quedaste fuera, del orbe de tus sueños hacen criba, pero allí donde estés, cree y espera, el cielo es limpio y en sus bordes liba, claros vinos del alba, primavera. Pon arriba tus ojos, siempre arriba, arriba España.